Agradecidos a nuestro Dios porque Él nos permite continuar con nuestro estudio bíblico semana a semana, estamos nosotros desarrollando este estudio a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estamos con el capítulo 21 en su tercera parte, pero es allí precisamente en donde vamos a recordar primero lo que la semana anterior habíamos mencionado referente a un profeta llamado Ágabo que advierte a Pablo allí en Cesarea para que él no continúe con el viaje hasta Jerusalén. Pero recordemos también que Pablo mencionó que él haría la voluntad de Dios porque él tenía en su corazón el deseo de llegar hasta Jerusalén. Pero aquí habíamos comentado en que esto podía ser también producto de algo muy personal de este profeta, pero no fue así. Eh, este profeta Agabo fue dirigido por el Espíritu Santo. Lo decíamos en este comentario que es muy fácil caer en el error y esto ocasiona muchos problemas o agregar nuestra interpretación o aplicación de lo que creemos que es la palabra de Dios. Eh, Porque lamentablemente en muchas ocasiones hemos visto profetas o aquellos llamados o que se denominan a sí mismos profetas en donde no están de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, en este capítulo y sobre todo en estos versículos se consideraba que ya sea que los profetas como Ágabo estaban errados o Pablo estaba en desobediencia, pero hemos mencionado claramente que tanto los profetas eran dirigidos por el Espíritu Santo indicándole del peligro que iba a tener allá en Jerusalén, pero esto no significaba que no debía ir Pablo. Por lo tanto, igual Pablo menciona y una y otra vez que él lo está haciendo porque esa es la voluntad de Dios. En su corazón tenía ese deseo, ese anhelo de llegar hasta Jerusalén. Entonces, pensando que también esto viene del Señor, como decía, tanto en lo que el Señor utilizaba a los discípulos y a los profetas para indicarle nada más a Pablo que había ciertos peligros en Jerusalén, pero también Pablo estaba convencido porque él estaba en comunión, él estaba dependiendo de Dios a través de su Santo Espíritu para continuar en este viaje. Con frecuencia se nos hace muy fácil decir o interpretar la voluntad de Dios para alguien más, cosa que pudo haber pasado con Ágabo, pero repito, no fue así. Sin embargo, entonces, más adelante nosotros hoy estaremos viendo los versículos del 15 al 16, en donde partiendo de Cesarea y yendo a Jerusalén, aquí propiamente ya se está realizando el viaje de Pablo para llegar a su destino, que en esta ocasión era Jerusalén. La palabra de Dios dice que hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Pablo y sus compañeros estaban finalmente en camino a Jerusalén. El profundo amor de Pablo por sus hermanas y hermanos judíos hacían que cada viaje a Jerusalén fuera muy importante. Tal es así que en Romanos capítulo 9, de los versículos del 1 al 3, la palabra de Dios declara, dice, con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Mire, cuál era el amor, el anhelo de Pablo
por sus amigos, por sus parientes, por sus familias, por aquellos que conocía y tenía allí en Jerusalén. Él menciona, no me importaría perder todo y ser anatema, dice en la otra versión de Reina Valera, con la finalidad de que todos aquellos a quienes yo amo sean salvos. Dice aquí, ¿no es cierto?, textualmente, si eso pudiera salvarlos. Entonces, ahí vemos el anhelo que él tenía por todas aquellas personas que estaban allá en Jerusalén. También existe otro discípulo llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo. ¿A qué se refiere con discípulo antiguo? Porque en base a la datación del ministerio de Pablo en Corinto, alrededor del año 51 después de Cristo, esto es un comentario que realiza Bruce, pero adicional también a otras consideraciones. Es lógico pensar que Pablo llegó a Jerusalén en el año 57 después de Cristo. Que a pesar de todo esto era tan solo alrededor de 25 años después del inicio del libro de los Hechos. A pesar de todo esto, decía, ¿no es cierto?, algunos cristianos ya eran reconocidos como discípulo antiguo. Esta es la aclaración que nosotros hacemos con relación a este discípulo que se lo mencionó como un discípulo antiguo, el cual era alguien que era asociado con los seguidores de Jesús en los primeros años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Continuamos con los versículos ahora del 17 hasta la parte primera del versículo 20, en donde Pablo informa sobre lo que Dios había hecho entre los gentiles, perdón. ¿Por qué? Porque aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que al llegar precisamente ya a Jerusalén, se produce algo en donde encuentra ahí a todos los ancianos de Jerusalén, incluido a Jacobo o Santiago. Entonces, en donde menciona la palabra de Dios, dice, y les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. ¿Qué es lo que sucede? Que al llegar, como decía, a Jerusalén, Pablo se reunió con los líderes de la iglesia. Pablo estuvo allí, me imagino, ¿no es cierto? Ellos estuvieron esperándole a Pablo. Ellos se reunieron justamente para recibirle a Pablo y a los acompañantes que estaban con él. Y menciona aquí, ¿no es cierto?, en la palabra Jacobo y todos los ancianos. Entonces fue una reunión prevista ya para recibirle a Pablo, y él comienza a detallar con lujo de todo lo que sucedió en el transcurso de sus viajes, y les dio un reporte completo de su trabajo predicando y plantando iglesias, de todo el trabajo que Pablo realizó en estos viajes misioneros. Aquí también podemos ver un comentario de Williams. Williams comenta sobre contó una por una. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? ¿A qué lo que está mencionando con este asunto? El griego tiene el sentido de contar hasta el mínimo detalle. Mire, qué maravilloso, porque esto hace precisamente muy interesante el detalle que Pablo realiza a los ancianos de Jerusalén. Menciona aquí entonces que él con todo lujo de detalle les mencionaba, les contaba todas las anécdotas, todo lo que él pasó durante estos viajes misioneros. Entonces Pablo les contó a estos cristianos de origen judío todo lo que Dios había hecho en sus esfuerzos misioneros. Tal es así que nosotros podemos ver, dice, que cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, porque definitivamente existían muchas anécdotas en donde hubo la manifestación del Espíritu Santo en todo el trayecto,
la forma como Dios obró a través de este hombre. Entonces los ancianos de Jerusalén estaban agradecidos por lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles, algo que ellos nunca esperaron. Ellos no estaban con ese propósito. Fue Dios a través de su Santo Espíritu que usó a Pablo para que llegue precisamente a este grupo llamado los gentiles, que eran precisamente personas que no eran judíos. Vieron a algunos de los gentiles convertidos con Pablo y pudieron ver su amor genuino y compromiso con Jesús. Entonces, ahí era una confirmación, un testimonio de lo que Pablo estaba mencionando. Habían hombres gentiles allí que manifestaban justamente, como indicamos aquí, su amor y compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Más adelante vemos que a través de esto, pero ya en el versículo 20, en su segunda parte, hasta el versículo 22, Pablo se entera de su mala reputación entre algunos de los cristianos de Jerusalén. ¿Qué queremos decir con esto? Que lamentablemente muchas personas, en especial aquellos judíos que estaban en Jerusalén, no estaban de acuerdo con lo que habían escuchado de Pablo en relación a su prédica, a la forma como ellos llegó a los gentiles. Sin embargo, la palabra de Dios dice, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Esto estaban indicando precisamente aquellos miembros, aquellos discípulos de Jerusalén. Entonces, ¿qué sucede? Menciona aquí que estos ancianos de Jerusalén estaban felices por lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Sin embargo, en Jerusalén, la comunidad cristiana estaba integrada en su mayoría por personas de origen judío. Y estos cristianos aún valoraban muchas de las leyes y costumbres judías. Ellos aún eran celosos por la ley. ¿Qué queremos decir con todo esto? Porque en la palabra de Dios menciona y dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, refiriéndose a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Entonces aquí había precisamente ese malentendido de la forma como llegaron los comentarios hasta Jerusalén, y esta era la reacción que iba a producirse, y esta era la razón también por lo que el Espíritu Santo estaba advirtiendo de todo aquello que iba a producirse con la llegada de Pablo a este lugar. Entonces, esta comunidad cristiana de Jerusalén había escuchado rumores falsos y negativos sobre Pablo. Les había dicho que él se había convertido básicamente en antijudío, y les decía a los cristianos judíos que estaban mal que continuaran con sus leyes y costumbres judías. Imagínense entonces cuál era la reacción. Lo que aquí se menciona es que Pablo supuestamente estaba predicando algo en contra de la ley de Moisés. Y recordemos, y lo que dice aquí, que en ese lugar existían personas que eran muy celosos por la ley. Entonces, sabiendo que Pablo no estaba en contra de esto, entonces es precisamente la necesidad de que había que explicar exactamente lo que estaba sucediendo. Aquí nosotros, basándonos en Romanos 14, del 4 al 6, parece que Pablo no tenía ningún problema con los cristianos judíos que querían continuar respetando las viejas costumbres y leyes, porque definitivamente él no estuvo en contra de esto. Continuaremos la próxima semana de forma muy detallada
refiriéndonos a esto y aclarando exactamente cuál fue la posición de Pablo con relación a la ley y sobre todo a lo que estaba haciendo predicando la palabra de Dios.